Sean todos bienvenidas y bienvenidos a este espacio llamado Kennedy Cultura en mi barrio, un podcast hecho desde el barrio y para el mundo. El capítulo de hoy va a ser muy bonito, muy ancestral, porque vamos a hablar de Techotiva y su importancia ancestral de nuestro antepasado muisca, ¿cierto? Para abordar este tema tenemos a dos invitadas especiales, ellas son Sandra y Natalia. Empecemos con Sandra, por favor, cuéntanos acerca de ti, ¿quién eres? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Neuta. Yo pertenezco al Cabildo Indígena Muisca, ¿sí? Que estamos ubicados en Bosa. Y pues muchos años trabajando por la conservación del territorio, ¿no? Y pues tratando de que a través de ese trabajo se reconozca pues toda esa carga ancestral que hay en el territorio de Bacatá. Claro que sí. Natalia. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Mi nombre es Natalia de Asa Tunjo. Soy también, igual que Sandra, comunera del Cabildo Indígena Muisca de Bosa. Soy ingeniera ambiental y sanitaria de profesión, magíster en hidrometeorología, en uso y cuidado de recursos hídricos. Digamos que el trabajo que yo he tenido con la comunidad es enfocado al cuidado de los humedales, que son sitios sagrados de nuestra comunidad, y pues específicamente en este momento, en compañía de Sandra y de otros equipos que tenemos en el Consejo de Territorio, nos encargamos, digamos, de la protección de estos sitios desde la vista territorial y pues también dándole el enfoque ancestral y espiritual pues que tiene para nosotros como comunidad. Pero hablemos un poco del contexto histórico de nuestra localidad. Antes, que podemos hablar acerca de esta historia. Bueno, lo que nosotros hemos recogido con los abuelos y por lo que hemos podido también identificar del territorio, pues uno, pues antes, digamos, lo que hablábamos y compartíamos en algún momento, que pues no existían los límites, entonces era un gran territorio, ¿sí? Que estaba casi que era un terreno totalmente inundable, ¿sí? Entonces tanto Kennedy, Bosa, ¿sí? Casi que se unían por lagos muy extensos, ¿sí? Entonces digamos que el territorio, ustedes saben, aquí estaba Techotiva, pero entonces en Bosa era como el centro de gobierno, y en algún momento cuando empieza pues la colonización, en Bosa pues hay un genocidio bastante alto, porque de aquí terminan con Techotiva y por eso se tienen que desplazar hacia Fontibón, lo que llamaban al otro cacicazgo, que era el de Ontibón. Sí, entonces sí se identifica una carga bastante amplia en cuanto al ancestral, ¿sí? de todo este territorio. Entonces, pues, qué bonito que no lo llamemos Kennedy, sino Techotiva como tiene que ser llamado, ¿sí? Claro que sí, y que eso es algo que en todos los, no sé, ejes temáticos y todas las actividades y todos los procesos en la localidad están adoptando, ¿no? Están volviendo a llamar a Kennedy Techotiva como inicialmente era llamada. Claro, ¿no? porque es recuperar la identidad originaria del territorio. Por ejemplo, yo realizo procesos de formación y talleres en colegios de la localidad, pues llevando, digamos, esta palabra que compartimos desde comunidad para dar el origen, pues resignificar el origen, y los niños no tienen ni idea de qué es Techotiva, o sea, la palabra es supremamente ajena y ahora únicamente saben de Kennedy pues por la llegada del presidente en los años 70, y eso porque otros también la desconocen, pero ese es el origen, digamos, de la localidad para ellos. Tampoco reconocen que éramos un solo territorio, de hecho ni siquiera reconocen la comunidad indígena. Ninguno de los pueblos que habitamos acá, ni el originario ni los que han venido, son reconocidos por los niños, y pues es algo, digamos, muy preocupante porque es la educación. Claro que sí. ¿Y cómo ustedes han abordado este tema? Como para que, bueno, ya iniciamos con el nombre, ¿no? Y que ya desde los diferentes frentes, por ejemplo, el frente ambiental, la parte de arte, ¿cierto? Todo esto están dando ese ejemplo de adaptar este nombre. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Bueno, nosotros internamente, ¿sí? Empezamos como el fortalecimiento con los niños sobre todo, ¿sí? Porque digamos que ellos son los que tienen que apropiarse en este momento de todo eso que en algún momento se olvidó, y porque son los que van a seguir, ¿sí? Claro. Y van a continuar con ese legado de conocimiento. Entonces, o sea, tenemos talleres de cerámica, talleres de música, los recorridos que hacemos dentro del territorio, pero también marcando mucho los sitios sagrados. Entonces, para nosotros las chupuas
que llamamos humedales, son sagrados porque pues allí, ¿sí? Los niños ya saben qué tipos de pagamentos se hacen o que las armonizaciones se hacen allí. Entonces los niños son partícipes de todo esto, ¿sí? Natalia, por ejemplo, hace un trabajo muy bonito y es la guianza de esos niños frente al territorio y es la guianza de esos niños en esos humedales. Entonces también la parte de educación está bastante fuerte y pues eso lo llevamos a otras localidades también, ¿sí? Entonces llevamos ese legado, ¿sí? Y llevamos esa parte ancestral para que nos reconozcamos, porque pues igual el territorio es de todos. Es de todos y aquí vivimos, ¿no? Y qué bonito que esto también se esté, pues se le esté dando ese ejemplo a los niños, ¿cierto? Porque aparte de que empiecen a brindarle ese valor a su localidad y también a su historia, yo creo que también se les forja la parte personal, como ese sentido de pertenencia y ese respeto por lo ancestral, ¿no? Entonces eso es muy bueno. ¿Qué actividades o tradiciones han resistido en cuanto a los años durante el tiempo? Un montón. Pues digamos que se han transformado. O sea, es imposible decir que hablamos de que todo se ha mantenido tal cual, pues porque hemos tenido un montón de cambios, empezando por el tema de pérdida del territorio, la urbanización y bueno, todo lo que ya sabemos que ha afectado a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, no solo de Bogotá, sino de todo nuestro país. Entonces, digamos que todo el trabajo que se hace desde comunidad es recuperación de todas estas tradiciones y entre eso pues tenemos los tejidos, toda la parte de música, baile, la parte pues artística en general, también mucho desde la medicina ancestral. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de sabedores, que Sandra es una de los sabedores, que son personas que, digamos, tienen esa facilidad, porque no cualquier persona, por más de que sea indígena, se puede, digamos, considerar sabedor, porque pues es algo, digamos, que nosotros no alcanzamos a entender, no alcanzamos a divisar, y son personas que se encargan de, digamos, el trabajo profundo de realmente el origen y la parte central, lo que sostiene la comunidad. Entonces es un trabajo muy amplio que se sigue manteniendo y que, digamos, obviamente desde Occidente se ha perdido mucho. Las personas ven eso como algo muy lejano, como ver el territorio como algo sagrado. Eso no, digamos que no lo inculcan en los niños ni pues en las personas normalmente, y es algo que sí, digamos, siempre ha estado ahí. La medicina, todo el pensamiento, la ley de origen, digamos, el respeto por la naturaleza, no como lo vemos como un recurso, sino como pues digamos una deidad, porque eso es lo que realmente es la naturaleza para las comunidades indígenas en general, son deidades, entonces pues merecen el máximo respeto, y por eso hay personas que se educan desde su saber y se fundamentan en ese cuidado y pues en difundirlo en la comunidad. Entonces eso también. Claro que sí. Yo quiero que en este sentido también nos hables un poco acerca de pues algunos mitos o leyendas que se hable en torno a esta parte ancestral de la localidad de Techo Pío. Bueno, uno de los mitos pues es el mito de creación de los muiscas, pues que tiene que ver con Bachué, ¿sí? Pues tiene otro nombre, sí, pero igual digamos que es el mito de origen, entonces de ahí partimos, de ahí nacemos todos y pues digamos que es relevante porque nosotros somos seres de agua, ¿sí? Y como sabemos, pues Bachué emergió del agua, ¿sí? Era una deidad, salió de ahí, se volvió y pobló toda esta, pues pobló todo el territorio, ¿sí? Entonces es uno de los mitos que a nosotros pues más relevante dentro de la comunidad es porque pues es el mito de donde partimos, ¿no? Continuamos con este apasionante tema en este subespacio llamado Kennedy Cultura en mi barrio, un podcast donde la cultura local es la protagonista. ¿Cómo reciben las personas este tipo de historias? ¿Les interesa? ¿Cómo responden ellos cuando tú llegas a contarles este tipo de historias? Claro, se interesan muchísimo porque son historias que no siempre se escuchan y a veces, bueno, en este momento es muy difícil porque los medios, sí, como que los niños están como enfrascados en cosas que no
a veces no los dejan pensar un poco más allá, ¿sí? Entonces cuando se los mete uno contándoles, ¿sí? A veces hay personas que se disfrazan, entonces los representan, ¿sí? Entonces es muy chévere porque logramos captar de los niños y de grandes también el interés por escuchar esos mitos, ¿sí? Entonces es muy bonito porque también a partir de ellos, de que lo escuchan, pues vamos también, la palabra va rodando, ¿sí? Entonces cada uno también queda algo, pues va contando y ese realmente, esa es la tradición oral. ¿Sí? Entonces todavía pervive ahí y eso es lo que nosotros queremos contando esos mitos. Claro, porque es que aparte de que se les genera el conocimiento y esa recordación de dónde es que venimos a sí mismo, entonces ellos empiezan o las personas empezamos a tener ese sentido de pertenencia, a lo mejor y caminamos por, no sé, bibliotecas y tal y nos acordamos de, a mí me contaron que acá estaba esto, no sé qué, y entonces si voy a tirar, por ejemplo, la basurita, y no solamente en mi territorio, sino en todo, ¿no? Sí. Bueno, tengo entendido que hubo algunas tradiciones que fueron prohibidas, a lo mejor por terceros. Cuéntanos un poco acerca de esto. Pues dentro de las tradiciones, digamos que la prohibición vino pues a raíz obviamente de la colonización y más que una prohibición fue la imposición de muchas cosas que no había en el territorio ancestral. Entonces, por ejemplo, la evangelización, el hecho de que tuviese que adoptar las comunidades una religión impuesta como lo era el cristianismo, catolicismo en este momento y cómo se perdió lo que hablábamos hace un segundo de ver el territorio como el mismo Dios, de ver la luna, el sol como los dioses y todo este proceso de identidad cultural y pues eso fue digamos un cambio muy grande, lo que decíamos del cambio de toponimia, de que ahora tuviéramos que reconocer todos los elementos con otro nombre, se prohibiera totalmente el idioma, se prohibiera hablar. Toda esta parte, digamos, de desplazamiento y toda la parte de quitar el territorio a las personas que eran originarias, pues eso tiene un montón de consecuencias. Entonces, por ejemplo, si la gente no tenía ya la posibilidad de entrar a la Chucua o al humedal a pescar y hacer sus actividades agrícolas, ¿qué tenían que hacer? Cambiar su vocación por completo, conseguir otros trabajos, someterse, digamos, a depender de la colonización para pues sobrevivir. Entonces ya no había la pesca, ya no había la agricultura, se perdieron muchas, digamos, las plantas nativas, se perdieron los animales también, por ejemplo, el pez capitán, por el cambio, digamos, de todo el territorio, la transformación, la urbanización, se contaminó totalmente el río, entonces ya no existe el pez capitán. Son muchas cosas que se modificaron. De pronto no solo por imposición, sino por el cambio abrupto que hubo acá en Bacatá. Entonces fue pues digamos que terrible y las personas, yo creo que una de las cosas más graves de este cambio fue digamos que las personas vieran el ser indígenas como algo vergonzoso o algo que era, digamos, de una persona, pues no sé cómo decirlo, pero de una persona que no era digna, No por era digna, ejemplo, no valía, exacto. pues. Entonces, todo el trabajo que se hace ahorita es para volver a recuperar eso, o sea, que los niños no se sientan avergonzados por sus apellidos, que, digamos, los adultos puedan reconocer los rasgos indígenas como un orgullo y no como algo, ay, tan feíto se ve como, porque actualmente eso es lo que se ve. Entonces, digamos, todo eso es lo que hemos tratado de cambiar con toda esta recuperación pues sí, de la ancestralidad. Sí. ¿Y Ujú. ustedes cómo sienten este trabajo? ¿Cómo creen que ha evolucionado? ¿Ha servido? ¿No ha servido? ¿La gente lo toma positivo? Nos ha servido muchísimo, sí, porque o sea, como comunidad hemos crecido y hemos logrado que a nivel distrital también, sí, ser reconocidos, eh, que
se marque la diferencia también en algunas cosas, ¿sí? Y bueno, los niños ya no sufren de pronto lo que sufrimos en algún momento algunas personas, y que fue como lo que nombró Natalia, de que te juzgaran por tener un apellido como Neuta o Chihuazuque o Ontibón, ¿sí? Entonces como que ya los niños van más preparados y como que no, espere, porque es que nosotros, y ya saben, entonces empiezan a, Y es y que eso es empiezan a algo de interesar a orgullo, los otros. Sí, ya es algo que enorgullece más que causa algo que no guste, ¿sí? O sea, entonces sí se ha logrado eso con los chicos, y pues también digamos que el reconocimiento que tenemos ya, o sea, a nivel distrital, y pues nada, que se reconozca también que hay lugares que son bastante importantes en Bacatá y que son sagrados. Claro que sí, a mí me parece muy importante, y aquí yo les hablo y les cuento algo que recordé, que cuando yo entré a la universidad me hice amiga de una muchacha que se llamaba Efigenia Escobar, y ella no decía mucho su segundo apellido porque su segundo apellido era Yaiguajé. Yo decía, qué apellido tan lindo, y entonces yo le empecé a decir, o muchas de las amigas le empezamos a decir, diga su apellido y diga Efigenia Yaiguajé, todos van a quedar boquiabiertos y usted siéntase orgullosa. Ella es del Putumayo. Entonces, bueno, me recordó eso. Bueno, hablemos rápidamente también, ya que estábamos hablando del agua y de que la deidad salió del agua, y bueno, toda esta historia, ¿por qué más es importante, aparte de la historia y de lo ancestral? Aunque, bueno, creo que eso es muy evidente por qué, pero es bueno recordarle a las personas. Bueno, a nivel espiritual también el agua para nosotros representa pues el todo. Es como, haz de cuenta, lo que está arriba está aquí abajo. Es cierto. Y aquí abajo también está la tierra y está el agua, ¿sí? Entonces dentro del agua son como canales que están abiertos donde podemos entrar, ¿sí? Entonces para nosotros esos son lugares bastante sagrados, puesto que allí entregamos y hacemos pagamentos, ¿sí? Los pagamentos es como si yo requiero algo en este momento y yo quiero una linda chaqueta, pues yo voy, ¿sí? Y pago con mi tarjeta. Pero para nosotros es, si yo necesito algo en mi vida, si yo necesito que algo me salga muy bien, pues yo voy a ese lugar, ¿sí? Porque es el agua, porque allí yo estuve también dentro de un vientre donde había agua, y allí yo me sentí muy bien y me sentí protegido, ¿sí? Entonces allí yo voy y pienso lo mismo. Y entrego, ¿sí? Y entrego piedritas, entrego cuarzos, entrego tejidos, ¿sí? Porque es el alimento, es el pensamiento que yo pago. Y así digamos que doy las gracias, agradezco, ¿sí? Porque ese pago también es alimento para esos espíritus que viven allí, y así yo voy a tener esos resultados en mi vida, lo que yo quiero. Sí, entonces es total una charla y un entendimiento también con la naturaleza y con ese lugar. Qué bonito, me encanta todo este tema. Continuamos con este interesante tema en este subespacio llamado Kennedy Cultura en mi barrio, un podcast donde la cultura es la protagonista. Bueno, hablemos un poco de los cabildos y cómo han realizado también este proceso de toda esta historia, de volver a contar la historia, de la concientización, de la visibilización, y también cuáles son esas actividades como más representativas que últimamente se han hecho en la localidad. Ok. Pues digamos que es importante que sepamos que en nuestra ciudad existen 14 comunidades indígenas reconocidas pues, por el Estado. Entonces, de las 14, solo el pueblo Muisca es habitante originario del territorio. O sea, el resto ya sabemos que pues, por el desplazamiento y todas las oportunidades que da la ciudad capital, la gente pues, ha llegado al territorio, pero pues este es principalmente el territorio Muisca. Entonces, como pueblo originario, nosotros estamos divididos acá en la ciudad en Cabildo Muisca de Bosa y Cabildo Muisca de Suba. Entonces, tenemos los dos cabildos, nosotros somos reconocidos por el Ministerio del Interior, y pues digamos que existe una herramienta de participación ciudadana que se le da a las comunidades indígenas que se llama la consulta previa. Entonces, es un mecanismo
al que se recurre cuando pensamos que alguna de las políticas o bueno, los planes que se tienen en lugares físicos de la ciudad o del territorio no necesitan ser consultados. Entonces, por ejemplo, en lo que trabaja Sandra actualmente, que es en la formulación, la actualización del plan de manejo ambiental de uno de los humedales de Bosa. Nosotros tenemos, digamos, ese derecho y es una parte que se le adjunta a este tipo de mecanismos, que en este caso es el documento del plan de manejo. Entonces, generalmente todo esto tiene una visión totalmente técnica y es algo que, bueno, el agua se trata de la siguiente manera, vamos a hacer esto, vamos a tratar los recursos de la... Pero nunca se ha consultado, digamos, qué significado tiene lo que hoy estamos compartiendo contigo, por ejemplo. Entonces, por esto nacen estos mecanismos de consulta previa y nosotros pues interponemos este tipo de recursos ante las secretarías, ante la CAR o bueno, la entidad que sea necesaria dependiendo del frente que se quiera trabajar. Y actualmente pues empieza esta consulta previa también para los planes parciales de las construcciones y es algo muy importante a lo que recurrimos hace unos años, más o menos, hace unos 15 años se empezó en diferentes partes del territorio y pues digamos que requiere mucho trabajo, es mucho trabajo porque es un tire y afloje con las entidades, digamos que la gente no toda está dispuesta a escuchar, no toda está dispuesta a aplicar la visión que se tiene desde la comunidad y también para nosotros es difícil muchas veces aceptar esa concertación porque pues digamos para nosotros prima mucho la ancestralidad y la espiritualidad, claro, para las entidades no. Entonces, este tipo de mecanismos, pues digamos, existen también, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con la Secretaría Distrital de Ambiente, Sandro también, pero pues desde otra parte. Y lo mío, digamos, es la consolidación de un equipo que va a los colegios, que va a los sitios sagrados y hace recorridos con comunidad en general. Y dan como toda esta palabra y entregan también, digamos, todos los insumos para que las personas abran y proyecten un poquito el concepto que se tiene, que hay una comunidad indígena, pero qué es, compartamos. Entonces también digamos que todas estas herramientas han sido súper indispensables para poder fortalecer lo que hoy en día queremos recuperar de nuestra ancestralidad. Y sobre todo que queden como esos saberes, ¿no? Esos conocimientos que se tienen, sí, esos conocimientos ancestrales que hay sobre los lugares, sobre las lecturas, sobre todo del territorio, sí. Y Natalia me hace acordar porque ha sido muy difícil el diálogo con las entidades en cuanto a, digamos, cómo la comunidad muisca toma el territorio, ¿sí? Entonces, digamos que ellos... es muy chistoso, establecen porque digamos que las plantas tienen un nombre, pero los nombres los tienen desde lo científico, ¿sí? Y en esos pueden haber estas plantas y nosotros no, pero es que para nosotros un tijiquí, que es el borrachero, el tijiquí tiene que estar ahí porque es nuestra planta sagrada, ¿sí? Pero nosotros sabemos que como lo conocemos nosotros, que es el borrachero o el cacao sabanero, pues tiene algunas restricciones, ¿sí? Nosotros no tenemos la culpa que otros lo mal utilicen, ¿sí? Nosotros sí sabemos que para qué sirve y por qué tiene que estar dentro de un lugar sagrado. Entonces son diálogos que a veces son fuertes, que se entiendan porque hay un nivel de tecnicismo en cuanto a todo, ¿sí? O sea, hasta con la misma naturaleza. Entonces, sí, digamos que se logra, o sea, eso se logra establecer con estas consultas, sí, que queden esos diálogos que se establezcan y nosotros podamos dar como esa mirada también y que quede también plasmado por escrito cómo se tiene que manejar el territorio frente a los saberes ancestrales. Ok, y bueno, yo creo que ya aquí en este podcast también dejamos de pronto, no escrito, pero sí evidenciado en audio y en video de todo esto, ¿no? Yo creo que nos falta mucho tiempo, pero por ahora ya hemos llegado al final, pero antes de irnos, antes de iniciar este programa, tú estabas contando los números y no... Sinceramente, perdonen mi ignorancia, no entendí, pero si tú rápidamente nos explicas... ¿cómo es ese lenguaje? Bueno, entonces yo
de los nombres, en los números, perdón, en Muiscún, que es pues la lengua originaria del Muisca, ¿sí? Eso también hemos hecho ejercicios frente pues, a la recuperación de la lengua. Exacto. Sí, y pues Ata es el número 1, representa el 1, ¿sí? Bosa, que es el número 2, pero cada uno también tiene un significado amplísimo, ¿sí? Entonces el Ata es como el inicio, entonces viene como la primera ramita que sale de esa semilla, porque también nosotros no partimos del 1, sino del 0, o la semilla, ¿sí? Okay, que representa todo el cosmos. Okay. Entonces es eso, el Bosa, que es ese aliento, ¿sí? El número 2, que representa las fosas, el Mica, que es el 3, ¿sí? Y cada uno así va teniendo un significado. Y qué bonito que nosotros conocemos los números como simplemente para contar, ¿no? Algo muy matemático, pero bonito tener también como este conocimiento de que Ata, 1, no significa contar desde el principio, sino es una historia más allá, ¿no? Bueno, para concluir, yo quiero que ustedes nos cuenten, por favor, a dónde podemos dirigirnos nosotros, por ejemplo, si en algún momento queremos participar de alguna de estas actividades, de alguna de estas caminatas o de estos conocimientos, y también, por favor, que nos hagan una invitación a todas las personas a que se apropien de estos saberes, de estos conocimientos, y pues si bien tenemos que decirle, por ejemplo, a esta, no sé, a esta flor de cierta manera técnica, recordar que esto también tiene un nombre y un pasado. Bueno, pues claro que sí, las puertas de nuestra comunidad están siempre abiertas. Hay muchos frentes, como lo decíamos, no solo la parte ambiental y lo que trabajamos nosotros desde territorio, sino está lo de educación. Nosotros tenemos un jardín para niños que quieran pues también empezar a educarse desde pequeños con todos los saberes que estamos pues compartiendo el día de hoy. También tenemos los estantillos de cultura, gobierno propio, medicina. Son muchos frentes que las personas pues según se identifiquen pueden digamos explorar y siempre están abiertos, ¿no? Nosotros nos ubicamos en Bosa, en San Bernardino. Allá queda la sede administrativa y también encontramos la casa ceremonial Cusmuy, que es donde, pues digamos, también nuestro centro ceremonial también pues está en Bosa. Siempre tenemos redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, tenemos Twitter y tenemos una página web que es, ¿no te la sabes? No, pero la Cuando tú buscas Cabildo Muisca Bosa, te Cabildo aparece Muisca, ahí toda, está. digamos, el desglose de la información. Nosotros podemos siempre, pues digamos, poder dejar nuestros datos personales también. Todos los grupos que tienen trabajo comunitario están abiertos a la comunidad en general. Si bien nosotros buscamos fortalecer nuestra comunidad, ¿cómo se fortalece? Pues abriéndonos y tratando de trabajar con toda la gente que esté interesada. Ok, muchas gracias. Por último, quiero que hagas, por favor, una invitación y que nos ilustres con una invitación, pero en este lenguaje, para que nos vayamos apropiando y nos vayamos concientizando para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, entonces, pues hacemos la invitación para que este territorio de Techotiva sea reconocido con esa carga ancestral que tiene, porque de verdad que si vamos a las chucuas tan importantes que tenemos y que Kennedy las tiene, o que Techotiva mejor la tiene, como el burro, como ahorita Tingo Azul, ¿sí? como la del techo, entonces nos vamos a dar cuenta que todo estaba realmente unido. Y visitemos esos lugares, vamos allá, descarguemos, respiremos y vamos a ver que allá vamos a encontrarnos y allá vamos a volver a ser nosotros mismos y vamos a volver a encontrar allí eso que necesitamos tanto en ese momento, que es ese amor por el territorio, el amor por la tierra, así vamos a tener amor propio. Entonces hacemos esa invitación para que no olvidemos que estamos en Bacatá, que estamos en territorio muisca, y Techotiva marca
un punto álgido dentro de esa historia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaron. La verdad, muy bonito saber de todo eso y ojalá, pues yo siento que sí, todas las personas que nos escucharon y nos vieron se van a interesar aún más, porque acá no solamente nos están viendo los de la localidad, sino los de Bogotá y el mundo. Muchas gracias. Damos por terminado entonces así este capítulo tan ancestral, tan lindo. Y pues nada, por favor, no se desconecten porque siguen más capítulos. Agradecemos a todos su compañía y esperamos verlos en un próximo capítulo en este su espacio llamado Kennedy Cultura en mi barrio, un podcast hecho desde el barrio, para el barrio y para el mundo.